por todo lo que estamos yendo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano, el poder oír la palabra de Dios. Amén. Dios bendiga, hermano Hernán, Amén. mi hermano Armando, que estamos nosotros, Amén. Dalia también. Gracias. Gloria al Señor. Y cada uno de ustedes, hermano, que Gracias. ha podido llegar a la casa de Dios. Gracias, Señor. Estaba escuchando muchas cosas, pero estaba meditando también en lo que no está escrito y se dice. ¿Vio? Santo Dios. Por ejemplo, muchos dicen, por ejemplo, que Saulo, cuando iba por camino de Damasco, dice que cayó del caballo a tierra. No dice así. ¿No? ¿Qué dice ahí? Dice ahí, creo que han hecho el apóstol 9. A ver, busquen hermano, vamos a leer la palabra de Dios. Capítulo 9, me parece que está de Hechos de los Apóstoles, por el versículo 3 o 4 más o menos. ¿9 cuánto? 9. Hechos de los Apóstoles 9. Lea. ¿9 cuánto? 3 más o menos, no me acuerdo el versículo. A ver. Dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Ahí nomás. Está bien. Santo Jesús. Dice que ¿qué cayó? Un resplandor. ¿Eh? Un resplandor. Cayó en tierra. Dios, venía Saulo a caballo y parece que el caballo lo tiró, no sé, cayó a tierra. No. Ahí dice la Biblia que cuando él iba a Damasco, iba a cumplir una función, matar, destruir a los cristianos. Pero no, dice que él cayó a tierra. Entonces, a veces por eso es importante, dice en San Juan, capítulo 5, hoy vamos a leer la Biblia, los hermanos, capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Ahí, hermano, Jesús enseñó algo. Nosotros, por eso, hermano, tenemos que leer la Biblia, hemos escuchado que tenemos que orar. Amén. Gloria al Señor. Nosotros estamos orando martes, jueves y viernes, 7:30 de la tarde. ¿Cuántos están orando, hermano? Amén. ¿Están orando a las 7:30, los martes, jueves y viernes? Gloria al Señor. ¿Cuántos más están orando? Oren, hermano. ¿Sabe qué? Amén. Es lindo, hermano, porque a veces el hermano Juan vive allá en Pueblo Nuevo, el hermano Hernán vive allá en Boje, el hermano Damián vive allá en el Bajo casi. Y no puede venir a la iglesia entonces, pero hermano, arrodíllese en su casa. 7:30 de la tarde, es una bendición, hermano. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Deje de ver la novela, el partido, deje de hablar de esas cosas al mundo. Busque a Dios. Amén. Hable de la palabra de Dios. Amén. San Juan 5:39, de hermana Rúa. A ver, póngase de pie. Fuerte lea. 39. 5:39 de San Juan. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahí está. Gracias, hermano. Escudriñad las escrituras. Amén. 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 ¿Qué quiere decir, hermano? Lo que a veces nosotros leemos la Biblia. Cuando nosotros la leemos, no la escudriñamos, no la profundizamos. Santo. No, hermano, la meditamos, no la analizamos a la palabra de Dios. Entonces, hermano, nosotros repetimos lo que los demás dicen. Veo que muchos dicen, hermano, dice la Biblia, ayúdate, que te ayudaré. ¿Escuchó eso usted alguna vez? Sí. ¿Escuchó alguno? Sí. Ayúdate, dice el Señor, ayúdate. No dice así, dice esfuérzate. Pero nosotros, como no leemos la Biblia, como no escudriñamos la palabra de Dios, como no, hermano, ahondamos en la palabra de Dios, hermano, repetimos, porque a veces nosotros repetimos, decimos gloria a Dios porque nos enseñaron a decir gloria a Dios. No porque realmente, hermano, sentimos de decir gloria a Dios. Bendito Dios poderoso. Porque muchos lugares dicen, ¿quién vive? Cristo, dicen los hermanos. Y porque en mí no vive Cristo. No, yo tengo que sentir, hermano, gloria al Señor, para decir gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie me tiene que venir a decir, hermano, ¿quién está acá? Y si vengo acá porque está Cristo acá. Amén, sí, Jesús. Gloria al Señor.
Pero a veces estamos esperando. ¿Por qué? Porque nos han enseñado de esa manera. No, hermano. Dice allí, creo que está en Romanos, capítulo 12, por ahí, dice, presentándonos nuestros cuerpos santo, agradable, dice, ¿no? A veces uno, por ahí 12 creo que está, Romano. Dice así, rápido, lento, ya tiene que estar leyendo. Si no, el 12, 14, por ahí está. Romano está. Romano, por acá, por acá. Nadie encontró Romano todavía. Romanos 12, 12, a ver qué dice. 12 dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está. Amén. ¿Vio? Rápido, nosotros tenemos que ser rápido para la palabra de Dios. Santo que es. ¿Vio? ¿Cómo se acuerda la hora que empieza Marimar? Bendito sea Dios. Señor reprenda, repite. Santo que es. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Nosotros, si nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Siempre decimos, hermano, si algo va a suceder en la iglesia, va a ser a través de la palabra de Dios. Gracias, Señor. ¿No? Nosotros fuimos, hermanos, tocados, por decir así, a través de la palabra, porque alguien nos predicó a nosotros. Alguien nos habló, no de fútbol, no de nada, sino nos habló de Cristo. Amén, sí, sí. Y en principio tal vez, hermano, no resistimos a eso que Dios habló con nosotros. Bendito Dios poderoso. Yo estaba en esa esquina, ahí en esa esquina. Estaba tomando vino, cerveza. Yo vivía en esta piecita que está acá, de esta pared, ahí vivía. Hasta que después nos fuimos con la hermana Rosa para allá. Santo. Y pasó una hermana ahí, me dijo, Oscar, ¿cuándo va a ir a la iglesia? Vos sabés que Dios tiene algo para vos. No, le dije, yo no voy a la iglesia porque ellos te quitan el vino y yo el vino no lo voy a dejar. Dijo, no, pero Dios te quiere llevar por muchos lugares. Ni por tu mente incluso cuando Dios te va a llevar. Santo. Y yo no conocía a Dios, pero Dios me conocía a mí. Amén. Bendito. Y se cumplió, hermano. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Santo. Y mi pastor siempre me enseñó, hermano, que lea la Biblia. Y muchas veces leí la palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, y me tomó un compromiso a mí. Porque, hermano, leí la Biblia, leí la palabra de Dios. Pero, hermano, muchas veces no la puse por obra la palabra de Dios. Y esa palabra me pesaba a mí. Porque veo que a veces nosotros hablamos del amor, por ejemplo. Y si nosotros que no le puedo ni ver, hermano. Ya lo vi, ya me chocó, como dicen algunos. Con el diablo chocó, si no se refiere. Santo. Entonces, nosotros tenemos que, lo que predicamos, lo que hablamos, tenemos que vivirlo, hermano. Amén. 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 Gloria al Señor. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Ayer creo que se habló de esto. ¿Y cuál es el valiente, hermano? Nosotros nos esforzamos, pero a veces no dejamos las cosas del mundo. Nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes para dejar las cosas del mundo. Gracias. Santo Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Leer la Biblia. Josué capítulo 1, versículo 8. Nosotros vemos allí, hermano, una palabra muy importante para nosotros. Dios que hoy se predica por el celular. Y busca, Dios. No. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Gracias, Señor. sino que meditarás en él De día y de día y de noche, para que haciendo todo lo que en él está escrito,
sea prosperado y todas las cosas te vayan mal. ¿Cómo? Bien, Dios, si usted lee la Biblia, hermano. Entonces, si usted lee la Biblia, dice, no, hermano, no dice mal, dice bien. Pero como nosotros no leemos la Biblia, aprendemos. A Jonás se lo tragó una ballena. Santo, poderoso Jesús. Pasó, Señor. Vio que algunos, cuando se entrega a una persona, nosotros decimos, dice la Biblia que un alma vale más que todo el oro del mundo. ¿A dónde dice eso? Cuando se entrega a una persona, se reconcilia a una persona, nosotros decimos, como dice la Biblia, Amén, sí. hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bendito Dios. ¿Va a entender lo que digo? Amén, sí. Amén. Qué lindo, hermano, nosotros escudriñar la palabra de Dios. Salmo 19, verso 7. Mira lo que dice. Qué linda esa palabra, hermano. Si usted encuentra la ley, va a ver qué hermosa que es la palabra de Dios. ¿Cuánto lee la Biblia, hermano? Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos versículos lee por día? 19. Salmo 19. ¿Lo leo? 19, Juan. ¿Cuántos versículos lee? Sin mentir, hermano. Porque a veces nosotros llegamos al culto arriba del ropero. Ay, Jesús santo. Y a la hora del culto, y le ponemos bajo el brazo. A veces, hermano, somos tan sabios que a veces cuando van a leer la Biblia nosotros ni la miramos. Ya sé lo que va a leer Ernesto. ¿Qué dice el Salmo 19, 7? 19, 7 19. Salmo 19, 7. dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Y qué es la ley de Jehová? ¿Qué es la ley? Los estatutos. Obedecer la palabra. ¿Qué es la ley? No, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley de Jehová? La palabra de Dios. Gracias, Señor. Y la ley de Jehová es perfecta. Amén, sí, Jesús. No tenemos por qué cambiar. Amén. Elías, cuando se fue al desierto, se sentó debajo de un arbusto, dice la Biblia. ¿Dice así? No. ¿Cómo dice? Debajo de un enebro. Entonces nosotros a veces repetimos lo que los demás dicen. Por eso le decía recién, dice en la Biblia esto. Y no nos dice, si usted lee la Biblia, dice, no, pastor, eso no dice la Biblia. ¿Yo? Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, que nosotros tenemos que guiarnos a través de esta palabra. Amén. Ella nos guía a un lugar seguro. Amén, sí, Jesús. Si nosotros, hermano, leemos la palabra de Dios, meditamos, ciertamente, hermano, también corre un riesgo, porque al que más se le dio, Más se le va a pedir. más se le pedirá. Y ahora lo que no tiene, le será quitado. Amén, Jesús. ¿Vio? Entonces, todo lo que nosotros podemos, hermano, aprender, yo escucho cuando los hermanos predican, yo escucho todo. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Oigo. ¿Vio? Yo oigo, si yo escucho, no olvido. Ni sé lo que abrió el culto del hermano recién. ¿Qué abrió el culto recién, hermano? ¿Qué habló el hermano Armada? Sí. Efesios 4. ¿Eh? Efesios 4. es el hermano. ¿Cuatro? 4. 4 del 15, del 15 en adelante. ¿Sí? ¿Cuánto? Espera. 4, No adivinen. ¿Cuánto? 4 del ¿Cuánto? 15 en adelante. ¿Eh? ¿Cuánto? 15. Fuerte digan. 4, 16. 15. No. 4:17. 4:17. Sí, ¿verdad? ¿Vio? 17. Entonces nosotros escuchamos nomás. 16. Cuando nosotros vemos, hermano, estamos atentos a lo que Dios, hermano, habla con nosotros. Santo Jesús. Amén. Gloria al Señor. La hermana Camila ayer leyó
Bueno, citó un versículo que no lo podemos encontrar, ninguno. Ninguno. ¿Pero por qué, hermano? Santo Dios. Porque hemos escuchado, no hemos oído. Ella tenía que leer en San Mateo 22, 14. Sí. ¿No? ¿Qué dice 22, 14? Muchos son llamados, pocos los escogidos. Así. Qué importante, hermano, es la palabra de Dios. Amén. Salmo 105. No, Salmo 119, versículo 105. Ah, sí, sí. ¿Qué dice ahí? No diga faroles. Versículo 5. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. No. No, Salmo 119, verso 105. 105. Ah, Claro. Tu palabra, Yo entendí 5. tu palabra. es una 105, lámpara. sí. Tu palabra es lámpara a mis pies. Lámpara. Es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lea. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está. Para que ninguno de nosotros tropecemos, ¿no? Bendito Dios poderoso. Gracias, Señor. Qué bueno, hermano, nosotros saber, hermano, que la palabra de Dios para nosotros es viva, dice la Biblia. Y sobre todo es eficaz. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermano, nos ocupamos, yo creo que todos tenemos que hacer. Yo a veces, hermano, yo a veces me pongo a pensar, yo me pongo en mi casa, por ejemplo, a pensar, a leer lo que Dios hablaba con Moisés. Y Dios hablaba cara a cara con Moisés. Amén, Jesús. Y todas las cosas que Dios habló con Moisés, Moisés las tenía que realizar. Bendito Jesús. Y todas las cosas, yo me imagino, esto es una imaginación mía, no dice la Biblia, yo me imagino una persona que me diga, empieza a hablar y me empieza a decir cosas, vos tenés que hacer así, vos tenés que hacer así, vos tenés el mandamiento este. No, capaz que no me voy a acordar de ninguna de las cosas, me voy a olvidar. Santo Jesús. Pero hermano, Dios, hermano, habló con Moisés de una manera, hermano, tan especial, hermano, que él tuvo todo, hermano, por decir una palabra, grabado en su corazón para luego expresar sobre el pueblo lo que dijo Jehová. Amén. Nosotros también, hermano, nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros vamos a hablar con la gente. Nosotros tenemos que encontrar, hermano, con gente y hablar de la palabra de Dios. La gente nos va a preguntar. Y si nosotros, hermano, no podemos o no leemos, hermano, no podemos hablar de alguien que nosotros no conocemos porque a través de la palabra de Dios se manifiesta Dios. Y si yo no leo la Biblia, si yo no escudriño la palabra de Dios, si yo no busco, si yo trato, hermano, gloria al Señor, de nutrirme, dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice ahí que la palabra de Cristo more en abundancia. Lea Colosenses 3, 16. Y la otra boca segunda de Timoteo 3, 16. Dice, Rápido. la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está, y después, 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. ¿Vio? Entonces, cuando nosotros, hermanos, eso tiene, porque, qué sé yo, para decir una palabra, los médicos, ellos tienen que estudiar
el cuerpo, por ejemplo, de un hombre, de una persona, de un ser humano. Porque hay diferentes especialidades. Hay pediatra, hay ginecólogo, hay traumatólogo, hay psicólogo, hay montones de... Y cada uno de ellos tienen que estudiar para determinar o dar un resultado de un problema que la persona tenga de salud. Y nosotros también, hermanos, la gente está enferma, el hombre está enfermo, la humanidad está enferma, está pasando, hermano, por situaciones. Y nosotros tenemos el remedio a través de la palabra de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Si la palabra de Dios mora en nosotros en abundancia, nosotros, porque la Biblia que dice también que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo, qué sé yo, ¿qué puedo hablar? Bueno, voy a hablar de fútbol. Y me junto con el nadie, hablamos de fútbol. Eso está en mi corazón. Y yo me pongo a hablar y no sé, cualquier cosa que no edifica. Porque eso está en mi corazón. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón háblalo. Entonces, si nosotros estamos nutridos, la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia, siempre vamos a hablar de Dios. Siempre cuando encontremos una persona, le vamos a hablar del Señor. Amén. ¿Qué el Señor dijo? Si nosotros no conocemos a veces, hermano, los 4 evangelios, que hablan de la vida del Señor, de su ministerio terrenal, de lo que Él hizo en la ciudad, en la aldea, en el lugar donde Él anduvo, Él caminó. No como a mí que viene de bicicleta o Néstor, Él caminó. Sí, Jesús. Amén. Señor, bendito Dios. Y en cada lugar, hermano, que el Señor pasaba, hermano, había una necesidad. Y si Él siempre habló de la palabra de Dios. Siempre habló de su Padre. Porque dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dio. Y nosotros también somos enviados de Dios. Yo no voy a hablar de mi propia cuenta, porque si yo hablo de mí, ¿qué voy a hablar? De toda la basura del mundo que había en mi vida. Pero si la palabra de Cristo mora en abundancia en mi vida, yo voy a hablar del Señor. Voy a hablar de las grandezas, de lo que Dios hizo conmigo. Gloria al Señor. Entonces, por eso es importante nosotros leer la palabra de Dios. Amén. Lea, hermano. No, o sea, nosotros nos levantamos, lo primero que pensamos es la pava. Gonzalo, pon la pava, toma unos mates. No, así, vamos a leer un versículo, vamos a leer una palabra, a ver qué Dios quiere para mí en esta mañana. Amén. Alabado sea el Señor. Santo Dios poderoso. Y después nosotros decimos, dice la Biblia, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Después decimos, y amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Pero a veces primero está, hermano, lo nuestro. Priorizamos lo nuestro antes que Dios. Pero si nosotros, hermano, priorizamos lo de Dios, cuando nos levantemos, hermano, lo primero que vamos a hacer es un versículo. Arrepentidos, todos vosotros pereceréis, igual que lo de la torre de Siloé. Ah, no, entonces no es de Dios esto. Gloria al Señor. Entonces nosotros, hermano, Santo. yo que a veces nosotros que trabajamos bajo patrón, él entra a las 6 de la mañana. Y él tiene que estar 6 menos 4, estamos armando ustedes de el trabajo. ¿A qué hora entra usted? ¿Eh? ¿Y a qué hora están en el trabajo? A las 5:30 salgo de casa. De casa. ¿A qué hora se levanta a orar? A las 4. Y nosotros novios, nosotros entramos a las 7 menos 5 nos levantamos. Y ya es tarde ya para ir a orar. Si nos quedamos a orar, ya vamos a llegar tarde de trabajo. La hermana Rullo de los chicos del colegio. Sabe que a las 7:30 entra en el colegio. Y se levanta a 7:25. ¿Qué hora? No, hay que levantarse más temprano.
Yo hago así, yo me levanto temprano a orar y me vuelvo a acostar. Yo soy jubilado, no tengo ningún problema. Las hermanas que trabajan no hay problema. Pero yo primero orar, leer la palabra. Santo. Después, como a veces en el Estado. Pero eso es lo primero, hermano. Más buscar primeramente El reino de Dios y justicia. Justicia. El reino de Dios y justicia. ¿Ve? Y nosotros no buscamos el reino de Dios primero. Gloria al Señor. Por eso, hermano, debemos leer la palabra de Dios. Gracias. La palabra, hermano, de Dios es tan importante para nosotros Amén. como hijos de Dios. Cuando no conocíamos a Dios, eran otras cosas lo importante para nosotros. Yo fui muy lector cuando no conocía a Dios. Me gustaba leer, hermano, las revistas de fútbol, las revistas de rock and roll, Santo Jesús. porque eran los tiempos nuestros de rock and roll y me gustaba. ¿Por qué? Porque me gustaba discutir a mí. Y si yo no sabía, no podía discutir. Hoy no. Hoy nosotros, la palabra de Dios es para bendición de los hermanos. Amén, Jesús. Dice así la Biblia en 2 Timoteo 3:16. Porque toda la escritura, o sea, el versículo anterior, el 15, creo que dice que tú lo has sabido desde la niñez, dice el apóstol a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. ¿Y qué pasa si nosotros no leemos la Biblia, hermano? ¿Cómo vamos a ser enteramente preparados para toda buena obra? Yo siempre digo, por ejemplo, hay predicadores, hay hermanos predicadores, hermanos no es predicador, hermano, hermana predicador. Nosotros no somos predicadores, yo no soy predicador. Entonces el predicador él recibe ahí, ahora. Santo Jesús. Y el pastor no, el pastor tiene que preparar, tiene que, hermanos, buscar, tiene que, Dios tiene que alcanzar un tema, como hoy Dios nos alcanza para que nosotros podamos, hermanos, nutrirnos de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Que la palabra de Cristo more en nosotros en abundancia. No tengo reloj, no sé qué hora es. Tengo acá el celular, pero si saco el celular, ¿con quién se estará mensajeando? Y 40. Bueno, ¿vio? Entonces, nosotros tenemos que, hermanos, leer la palabra de Dios. Gracias, Señor. ¿Ya? Cuando nosotros, porque después viene, hermano, gloria al Señor, vio que Job dijo, yo de oída, Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. pero ahora mis ojos te ven. Ahora Bendito. puedo saber que tú eres Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, lea la Biblia, porque usted lea la Biblia y yo le voy a decir algo, hermano. La iglesia dijo otra vez amén. Debe decir por qué. ¿Cómo vino Cristo a la tierra? A través de una mujer. Nació. No, ¿cómo vino? Sí, perdón, pero ¿cómo vino? Carne. 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 En carne. Y el resto del hermano dijo acá, dijo, hermano, yo hablo por el Espíritu, así como Jesús vino en el Espíritu a la tierra. Y amén, dijeron todos. No vino en el Espíritu, Señor. Aquel verbo fue hecho carne. Él vino en carne, vino como cualquiera de nosotros. Y nunca usó su atributo divino para defenderse aún con los hombres. Santo Jesús, santo. Entonces, nosotros debemos oír. Y yo oí, amén, dijeron, porque yo hablo por el Espíritu, porque Jesús vino en el Espíritu. No, hermano. Santo. Por eso es importante leer la Biblia, hermano. Por eso es bueno, hermano, escudriñar la palabra de Dios.
Porque usted tiene la facultad de poder decir, no, pastor, eso lo dice la Biblia. Inclino, Saulo, iba a Damasco, y se tropezó el caballo y se cayó del caballo. Y todo, amén. No, hermano, no. Dice la Biblia que él cayó a tierra. Podía venir, no sé, a lo mejor caminando, nosotros nos humillamos, caemos a tierra. Por ahí venía, no dice la Biblia, pero eso es lo que digo hoy. No dice la Biblia que venía a caballo. Algunos se supone porque dicen que eran los soldados romanos, y que venían a caballo, y qué sé yo. A mí, la Biblia no me dice eso. Me dice que él cayó a tierra. Como un día nosotros, cuando nos conocimos al Señor, el Señor tocó nuestro corazón y salió esa soberbia, se activó, como decía la palabra que leía el hermano Damián, y caímos a tierra. Gracias, Señor. Humillados en la presencia de Dios. No veníamos a caballo, venía en bicicleta. Aquel día Dios, hermano, quebrantó nuestro corazón y caímos a tierra. ¿Entendió, hermano? Amén. ¿Qué tiene que hacer cuando se levanta usted? Lee la palabra de Dios. No. Orar. Ah. Gloria a Dios. No, oramos primero. Amén. Después leemos la palabra de Dios. Amén. Después la meditamos, la escudriñamos. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que está hablando conmigo, Señor? Los hermanos que son predicadores, ellos leen la palabra de Dios. ¿Por qué? Señor, si me dan la oportunidad hoy, si es en el momento de esta palabra, Señor, que sea tu voluntad. Bendito Jesús. Hoy predica el hermano Juan. Y yo me levanté a la mañana y estaba viendo el partido de las 12 y... No. Santo Jesús. Yo le di una palabra para hablar a la iglesia. Amén, Jesús. Gloria al Señor. Y no se enoje cuando la palabra a veces viene fuerte, dura. No es garrote ni palo, que uno dice, la palabra de Dios es palo. No es palo, la palabra de Dios es martillo, dice la Biblia. Bendito Jesús. Bendito Dios. Que quebranta la piedra. Amén, Jesús. Bendito Dios. La palabra es dura porque Pedro, ¿qué le dijo a Jesús? Señor. ¿Qué le dijo? Palabra. Pura tu palabra. Dura tu palabra. Santo Jesús. ¿Vio? Después te sale en San Juan, creo que capítulo 6, más o menos. San Juan 6, Juan 6. Ahí habla el Señor. Señor. ¿Puedo decir algo? Sí, diga. ¿Qué dijo? Cuando el cristiano se levanta, lo primero que tiene que hacer, Orar. No, limpiarse, higienizarse. Eso lo sabe. primero, pero hay muchos cristianos. Claro. que van- Pero eso lo sabe todo el cristiano que es cristiano. Por eso digo, Yo lo que aprendí es que el que es cristiano, el hombre de Dios, el hombre, la mujer de Dios sabe que las cosas tienen que hacer. Porque él no se presenta ante el intendente, sino delante de Dios. ¿Vio? En todos los sentidos, nosotros venimos al culto, tenemos que bañar. Amén. pero Pero hoy es domingo, me baño a la noche. hay muchos que lo primero que hacen, se ponen la caña así, van y dan rodillas. Porque Jesús dijo en San Mateo 6, dijo, cuando entre a tu aposento, hay que ungir su cara, lavarse. Señor. Porque a veces nosotros no nos lavamos la calle. ¿Qué anda haciendo ahí ayunando? Y ya se comió 2 facturas antes de niño. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Sí, nosotros todos, hermano. Un hermano, y yo con esto oramos. No sé si el hermano le conoció al hermano Simón Saucedo, de Sitiver, un hermano de las misiones, muy usado por Dios, hombre. Y fuimos a comer en la casa de un hermano. Fuimos a comer mi hijo Emanuel, el hermano Manuel, el hermano Saucedo, el hermano dueño de casa y yo. Y había Santa Cena, nosotros estábamos encargados de la obra de Bustillo. Ese tiempo estábamos en la Asamblea de Dios. Y claro, él se bañó. Pero nosotros no nos bañamos porque ya era la hora y digo, no nos bañamos ninguno de los 4 que estábamos ahí, nos bañamos, él solo se bañó. Y él agarró, hermano, y cuando le dieron lugar, dijo, hermano, dijo, ay hermano, cuando vino la Santa Cena ni se vayan siquiera.
culto que usted viene tiene que venir bañado. Amén. Y bueno, nosotros hicimos así porque fue hermanazo para nosotros, como dice Dios. Y bueno, se levantó el hermano Saucedo y dijo, el hermano me hizo acordar de aquel que nunca diezma y diezma por primera vez y empieza, hay que diezmar, si usted no diezma se va al infierno. ¿Eh? Pero él nunca diezmó, yo. Santo Jesús. Nunca diezmó, pero ahora como diezmó por primera vez, hay que diezmar, hermano, el diablo ahí. Y no porque Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Leamos, hermano, la palabra de Dios. Hoy estamos diciendo que tenemos que leer la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras. Amén. Gloria al Señor. Y dígale, Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero retener la palabra de Dios. Para que, ¿por qué? Yo cuando usted habla con una persona, el mismo Espíritu de Dios le va recordando el versículo. Amén. Sí. Ahí dice la Biblia. ¿Por qué? Porque usted leyó. Si usted no lee, dijo, así dijo hermano, esto es verdad, hermano. Dijo, hermano, vamos a buscar la Biblia y vamos a leer en Sofonía. ¿Y dónde está Sofonía? Y está entre Génesis y Apocalipsis. No, nosotros tenemos que saber dónde está Sofonía. ¿Dónde está Sofonía? Después de Ageo. Los Sofonías, ¿dónde están? ¿Los Puede profetas ser. mayores o los menores? Menores. Los menores. Entonces, si usted busca a los profetas menores, va a encontrar a Amós, Jonás, Sofonía, Díaz, todas esas personas va a encontrar en los profetas menores. Pero si usted lee la Biblia, si no, pues dice los profetas mayores. Entonces sabemos que son los profetas mayores. ¿Por qué? Porque lo leímos. Si no lo leemos, lo sabemos. Amén. Vamos a orar, hermano. Gloria al Señor.